Y esta prédica primeramente es para mí y nuevamente para ustedes, porque tenemos que saber realmente cómo tenemos que hacerlo, ¿no? Correctamente, con obediencia, para que realmente sea una adoración para Dios. Entonces acá vamos a hablar sobre este tema del ayuno y vamos a empezar diciendo que el ayuno es importante porque nos cambia a nosotros, nos cambia. ¿Y por qué nos cambia? Porque nos enfocamos más en Cristo que en nosotros mismos. Y para de esa manera poder tener un espíritu más humilde y una actitud más gozosa. Pareciera mentira, ¿no? Porque a todos nos encanta comer. Dicen que uno de los placeres de la vida es comer. Y cuando uno a veces está de mal humor y come, se pone de buen humor, ¿no? Entonces, yo les cuento una anécdota, que yo trabajaba en atención al cliente muchísimo tiempo. Muchos me han visto ahí en Zapitos. Bueno, ya hace como 6 años que trabajo en una oficina de comunicaciones. Pero cuando los clientes venían y nos estresaban porque reclamaban, gritaban, como sin razón, tenía mi amiga que como había comedor, y hay comedor, me decía, vamos a comprar chocolate para ponernos de buen humor. Ay, sí, manda a comprar a alguien, nos mandaban a comprar sublimes. Comíamos el sublime y nos poníamos de mejor humor para atender a los clientes. Entonces, a todos nos gusta comer, no es agradable comer. Y por eso justamente es nuestra carne la que se goza comiendo, ¿no? Y por eso es que acá el ayuno es importante, porque merma nuestra carne y crecemos espiritualmente. Ahora vamos a hablar sobre el ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel podemos encontrarlo en 2 relatos de la Biblia, en el capítulo 1 de Daniel y en el capítulo 10. Acá vamos a ver el capítulo 1, dice que Daniel y otros jóvenes israelitas, estoy viendo un resumen del capítulo, ¿no? Se negaron a comer los manjares del rey Nabucodonosor, ya que probablemente no seguían las leyes kosher. ¿Qué son las leyes kosher? Las leyes kosher era un conjunto de reglas dietéticas judías que tenían que estar en el Torá. En el Torá. ¿Y qué es el Torá? El Torá era un libro sagrado que fue, según las tradiciones religiosas, escrito por Moisés en el monte de Sinaí. Entonces, ellos se negaron a comer porque esto no estaba de acuerdo a lo que Dios quería. Y por eso que hicieron una prueba de 10 días comiendo verduras y bebiendo agua. En Daniel capítulo 10 se puede ver que Daniel estuvo afligido durante 3 semanas y no comió pan, ni carne, ni vino, ni se ungió con ningún tipo de ungüento. En el capítulo 1 vemos que se explica cómo Daniel y sus amigos se mantuvieron fieles a Dios a pesar que ellos estaban pasando por un cautiverio en Babilonia. El rey Nabucodonosor ordenó al jefe de los eunucos, Aspenaz, que trajera jóvenes sin defectos de linaje real para que los sirvan. Él buscó jóvenes y entre esos jóvenes se encontraba Daniel. También se encontraba Sadrach, Mesach y Abed-nego, que fueron seleccionados para el servicio del rey. Pero mientras se les enseñaba cómo tenían que servir, Daniel y sus amigos se negaron a comer la comida del rey y a beber vino porque consideraban que era un pecado, porque la comida había sido dedicada a dioses babilónicos. O sea, ellos antes de comer dedicaban la comida a otros dioses, no al Dios verdadero. Entonces ellos por eso se negaron a comer. No podían comer una comida que bendecían a otros dioses, no. Entonces por eso que ellos no comieron. Daniel le pidió a Aspenaz que no los obligara a pecar. Era el jefe de los eunucos. Y Dios los bendijo física, mental y espiritualmente. Y de esta manera Daniel y sus amigos sobresalieron en sabiduría. Sobresalieron en medio de todos los que servían al rey. Daniel no quiso comer, repito, porque consideraba que era un pecado y que violaba las leyes de Dios. Miren la integridad de Daniel, ¿no? La obediencia de Daniel. Yo rescato acá la obediencia de Daniel. Y eso violaba las leyes de Dios, ¿por qué? Por las siguientes razones. Porque la comida y el vino del rey habían sido dedicados, como repito, a dioses babilónicos. Porque algunos de los alimentos estaban prohibidos por la ley de Moisés. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Y porque participaban en fiestas paganas, en una forma de idolatría. Entonces, por esas razones ellos no se abstuvieron de comer estos manjares. No me imagino que habría sido un poco difícil, porque imagínense lo que come un rey.
riquísimas carnes de todo tipo, ¿no? Pavo, cordero, todo tipo de carnes. Y manjares deliciosos, me imagino, ¿no? Que era difícil abstenerse. Y nomás nosotros cuando vamos a una invitación o hay un buffet, nosotros queremos probar de todo un poquito, ¿no? Porque es algo agradable para nosotros. Y cuesta abstenerse, pues, ¿no? Sí cuesta. Entonces ellos se abstuvieron. Por eso digo que ellos, Daniel fue un ejemplo de integridad y de valentía. Porque es valentía esto, es tener fuerza de voluntad y ser valientes para abstenerse de comer, ¿no? Su decisión de no comer ni beber, lo que el rey proveía, demuestra que tenemos que alinearnos a la palabra de Dios. Vamos acá a ver el versículo 12 y 15 del capítulo 1 de Daniel. Versículo 12 y 15 del capítulo 1 de Daniel. Y dice en el 12: yo te ruego que hagas con estos siervos tuyos una prueba de 10 días. Ordena que nos den de comer legumbres y que nos den de beber agua. Esto le decía a Mensar, le decía esto, que era jefe de los eunucos, perdón, le decía Mensar Daniel. Y que después de esta prueba compara nuestro semblante con los otros jóvenes que reciben la ración de la comida del rey, y haz entonces con estos siervos tuyos según lo que veas. Luego dice, en el versículo 15, dice: Mensar estuvo de acuerdo con ellos e hizo la prueba de los 10 días. Vencido el plazo, el semblante de ellos era mejor y más robusto que el de los otros siervos, y de los que habían comido de todo, de lo que todos los que habían comido la ración que les daba el rey. Entonces Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey, porque él consideraba un pecado. Entonces acá podemos ver la obediencia y la integridad del rey. Vamos a ver acá en Mateo 6, del 16 al 18, por favor. Mateo 6, del 16 al 18. Dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos remudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Acá Dios nos enseña que Dios recompensa todas las acciones que realizamos con una verdadera devoción, no con el fin de agradar a los demás, no con el fin de que otros nos reconozcan, que es lo que cabe entender, ¿no? Y conseguir la aprobación de los demás. Y que otros digan: ah, mira, ellos como ayunan, ellos son espirituales. No, nosotros no debemos buscar eso. No tenemos que hacerlo con un espíritu humilde y con mucha devoción a Dios. Ayunar viene a ser una disciplina espiritual de todo cristiano, que nos viene bien ejercerlo. Nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu y acercarnos más a Dios, ya que nos ofrece la oportunidad de negar a nuestro cuerpo, y al negar nuestro cuerpo crecemos espiritualmente. Y de esta manera también nosotros tenemos que hacerlo en forma voluntaria, no obligada, voluntaria, con el fin de agradar a Él, de adorarlo a Él a través del ayuno. Y vamos a nosotros ver esto: ¿qué es la motivación de Él? ¿Cuál es la motivación que me debe llevar a ayunar? El motivo principal de ayunar es acercarnos a Dios, mostrarles nuestro amor, nuestra obediencia, mostrarles nuestra sumisión. Si bien es cierto, ayunamos a veces por motivos específicos, que eso no está mal, pero eso no debe ser lo prioritario. Lo prioritario debe ser por amor a Dios, por obediencia a Dios, por sumisión a Dios. Y lo otro, que no está mal también, pero debe ser secundario. Vamos a ir acá a Esdras 8, del 22 al 23. Esdras 8, del 22 al 23. Dice: después de todo, ya le habíamos dicho al rey que la mano protectora de nuestro Dios está sobre todos los que lo adoran, pero su enojo feroz se desata contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara, y Él oyó nuestra oración.
ayunan y oran. Esdras era un maestro de la ley, muy versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Entonces él y su pueblo ayunaron y oraron, y Dios respondió, dice, Él oyó nuestra oración, Él respondió su oración. Pero ellos tuvieron que ayunar y orar, porque el ayuno va a la par de la oración. Un ayuno solo no, tiene que ser ayuno con oración. Vamos a ir acá a ver lo importante que es que conozcamos algunas razones del ayuno. Hay varias razones, muchas razones, pero acá vamos a compartir algunas de ellas, ¿no? Como decía, es una disciplina del cristiano. Ayunamos también para saber cuál es la voluntad de Dios, para poder discernir cuál es la voluntad de Dios ante una determinada decisión que tenemos que tomar. Por ejemplo, si de repente estamos pasando por un momento de salud y a lo mejor nos dice un médico que tienes que operarte, el otro médico que no tienes por qué operarte, y no sabemos qué hacer. Oramos, pero sentimos una confusión, no sentimos paz. Entonces nosotros ayunamos con ese fin. Decimos, Señor, yo quiero que tú, Señor, te dedico para que tú me des a discernir qué decisión debo tomar ante esta situación que es importante, en este caso de salud. También hay decisiones de repente laborales, económicas, ¿no? De repente te presentan un trabajo y luego te presenta otro trabajo y tú no sabes cuál elegir. O tienes que viajar a algún lado por un trabajo, mientras por acá hay otro trabajo. Entonces, son decisiones importantes en tu vida que a veces uno dice, ¿cómo quisiera que esté Jesús acá para que me diga qué hago? Pero Jesús nos puede hablar también. Y si nosotros ayunamos y oramos, Él nos ayuda a discernir la cual es la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable para nuestras vidas. También nos ayuda para prepararnos para una misión especial, así como Jesús ayunó durante 40 días. Una misión especial, por ejemplo, si de repente queremos ver crecer nuestra célula, ¿no? De repente decimos, voy a ayunar para esta misión que tengo de ganar almas, ¿no? Tenemos también otras razones para humillarnos ante Dios, para tener un espíritu más humilde, para nosotros crecer más espiritualmente, para arrepentirnos de nuestros pecados. Vamos a ir acá a Joel 2:12. Joel 2:12. Vemos acá en Joel 2:12 que dice: por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Entonces también, si nosotros, a veces hay pecados ocultos, entonces queremos sacar todo de nosotros, todo. De repente hay falta de perdón, de repente creemos que hemos perdonado y no, o de repente tenemos resentimiento. Tantas cosas que podemos albergar en nuestro corazón, de repente cosas que nos pasaron en nuestra niñez, y a veces nosotros queremos saber para quedar limpios, para quedar liberados de todo ello, ¿no? Después también para echar fuera demonios, porque a veces tenemos nosotros algo que nos está atando y que no sale pues, solamente con guerra espiritual, sino también sale con ayuno y oración. Para ser sensibles al Espíritu Santo, porque el alma y el cuerpo se debilitan y permite que nuestro cuerpo sea sensible al Espíritu Santo. Escuchamos mejor la voz del Espíritu Santo y que Él tome control sobre nuestra carne y nuestra alma. Sabemos que en el alma se encuentra nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones. ¿Y quién no quisiera que el Espíritu Santo tome control de nuestra alma, nuestra mente y nuestras emociones? Todos quisiéramos que Él tome control, ¿no? Porque cuando Él no toma control, a veces nosotros cometemos errores, nos alteramos, actuamos en una forma emocional y después nos arrepentimos. Es cuando estamos actuando en carne, y a todos nos pasa en algún momento, ya sea en el trabajo, ya sea en nuestra familia, en el entorno de amigos, ya sea cuando vas a hacer algún trámite. Hace poco mi esposo lo va a operar el día miércoles en Sana, de un problema de varices de la pierna, ¿no? Y gracias a Dios, bueno, salió bien, está en su proceso de recuperación, pero yo veía que la atención no era la adecuada y mi esposo tenía mucho dolor la primera noche, mucho dolor.
yo me iba y el doctor que lo operó no había dejado, bueno, al menos me decían que no tenían el teléfono del doctor directo. Entonces yo me fui y le dije, pero mi esposo sabe que los hombres, pues, con excepciones, son más débiles para el dolor. Entonces, cada vez que me dolía, gritaba. Yo estaba ahí. Y me decían, ya, pero no vayas a hacer ruido. Pero entonces no grites, decía, porque gritaba, es que le dolía y me estresaba. Entonces yo me iba y le decía, señorita, por favor, pero ¿cómo es posible que ustedes no tengan el teléfono directo, doctor? O sea, mi esposo fácil le da una trombosis, algo, ¿y quién lo atiende? El médico de turno estaba ahí, pero el médico de turno, esto era un médico general, no era un cardiovascular. Entonces le seguían poniendo tramadol, todo, y ni con eso le pasaba. Entonces yo ya me salió mi carro y le dije, ¿sabes qué? Yo aquí es una clínica privada, a mí me parece que estuviera hablando con el Seguro Social. Acá ahorita ustedes lo llaman al médico, ya pues me salió la carne, ¿no? Actué en carne, pero porque realmente yo veía mucha diferencia, ¿no? Y realmente una clínica pues privada, ¿no? Que se supone que debe ser la atención mejor. Bueno, finalmente al día siguiente recién el nuevo médico, que siempre hay un médico mejor que otro, tuvo el discernimiento de decir, no, voy a consultar, interconsulta a una anestesióloga que son especialistas en terapia de dolor para que venga. Vino una anestesióloga y cambió toda la forma de administrar el tramadol y se le pasó el dolor a mi esposo. Lo que podía haber hecho el anterior médico, ¿no? Lo que podían haber hecho antes. Bueno, mi esposo tuvo dolor toda la noche, no durmió y consecuentemente yo tampoco dormí. Y tampoco cuando tú no duermes te pones de mal humor, ¿sí o no? Y te pones nerviosa, estresada, ¿no? Entonces ya estoy en carne, reconozco que estoy en carne, pero llevada por una circunstancia que creo que todos hubiéramos de repente actuado, sí, o de repente otros de repente más tranquilos, ¿no? Pero entonces yo de luego me arrepentí y dije ay Dios mío, perdóname, no debí de repente enterarme así, pero hay circunstancias que realmente a veces sale nuestra carne más que nuestro espíritu, ¿no? Y bueno, era algo porque mi esposo mucho gritaba, casi venía las cruzadas, gritaba, y no quería que hable, que vaya a hablar, pero gritaba, y yo qué podía hacer, yo no podía hacer nada, ¿no? O sea, tenía que ver mi médico, ¿no? Entonces son circunstancias en que de repente yo podía haber estado más tranquila, de repente haber hablado, me puse a pensar, ¿no? De repente podía haber dicho, señorita, por favor, ¿no? Pero es que yo empecé así, ¿no? Pero a veces uno empieza así, va pasando y ya como que te sacan de aquí y tu paciencia se agota, ¿no? Entonces, le decía yo que es importante, porque como nuestro cuerpo se debilita, permite que el Espíritu sea sensible al Espíritu Santo y que el Espíritu tome control sobre nuestra carne y nuestra alma. Yo siempre le pido a Dios que tome control, porque yo también soy muy emocional. Entonces, que tome control sobre mi alma, sobre mi espíritu, sobre mi voluntad, mis emociones, y también para que Dios nos proteja de nuestros enemigos, porque la maldad existe, hermanos, existe la maldad. Y a veces, como se dice ese dicho, cara vemos menos corazones, eso es verdad. Existe la maldad, tanto en el trabajo, en el ambiente familiar, la envidia, pues estamos en un mundo donde está gobernando el diablo, ¿no? En un mundo donde existe corrupción, y vemos pues cómo no les importa matar por un celular, no les importa matar por 200 soles, y la maldad existe. Entonces nos tenemos que orar, cubrirnos con la sangre de Cristo para protegernos de nuestros enemigos, ¿no? De los enemigos que existen alrededor nuestro, y también para sanarnos físicamente de cualquier dolencia. ¿Cuántos milagros hay de sanidad? Cantidad de milagros de sanidad, y probablemente muchas veces hemos tenido que ayunar para ver ese milagro de sanidad, sea en nuestro cuerpo o sea en el cuerpo de nuestros familiares o amigos. También es importante porque hay situaciones en que nosotros no podemos vencerlo en nuestras fuerzas humanamente, y nosotros tenemos que saber y estar conscientes de que no podemos pelear en la carne y vencer en la carne, porque esa batalla va a ser un fracaso. No podemos. Yo, por ejemplo, en ese momento estaba batallando en mi carne, ¿no? Porque no oré, la verdad es que no oré, no dije, Señor, derrame mi gracia y favor a Dios. De repente debí orar en ese momento eso. Pero no oré, me olvidé y fui de frente a discutir con la señorita, ¿no? No le insulté, obviamente, pero sí le hablé un tono un poco alterado, ¿no? Entonces, por eso digo, cuando estamos más espirituales, digo, no, voy a orar antes, ¿no? Para poder lograr, porque una gracia, un favor ante las personas, ¿no? Entonces, nosotros a veces tenemos que vencer las situaciones difíciles
con el Espíritu para no poder fracasar, porque está por encima de nuestra capacidad para poder resolver tal o cual situación. De esa manera, cuando ayunamos, nos volvemos más espirituales que carnales. Entonces tenemos acá que el ayuno es una expresión voluntaria de los placeres naturales, ¿no? Que, como les decía, el comer es un placer, ¿no? Y no solo es dejar de comer, sino es ayunar, porque es un acto de oración. Tenemos que verlo, hermanos, como acto de adoración, y eso va primero para mí, de verlo como un acto de adoración a Dios, no verlo como una carga, decir, ay, tengo que ayunar, no voy a poder comer carne, no voy a poder comer esto tan rico, mis manjares dulces, mis postres. Sí cuesta, el día que no cuesta, miente, porque sí cuesta, a unos más que a otros, ¿no? Pero es como que te vas acostumbrando, no sé si les ha pasado, empiezan un día, 2 días, 3 días, y como que Dios te ayuda. ¿Por qué? Porque tu carne va menguando y tu espíritu va creciendo, entonces ya no necesitas mucho, y a mí me ha pasado eso, cuando recién empiezo me cuesta, pero después ya como que me acostumbro, y cuando ya tengo que volver a comer, ya otra vez como que vas otra vez poquito a poquito hasta que otra vez te gustó, ¿no? Entonces tenemos nosotros que considerarlo como un acto de adoración para poder tener esa disposición y esa actitud gozosa de hacerlo, y que no sea una carga o que no sea algo tedioso para nosotros. Hay también otros propósitos del ayuno que es importante mencionarlos, que es la santificación. Todos podemos ayunar para que Dios nos santifique, porque la santificación corrige todo lo que tiene que ser corregido, porque nosotros vamos en camino a la santidad y no es fácil. Entonces, en camino a la santidad, Dios va corrigiendo lo que tiene que ser corregido para lograr este propósito. También la renovación y la obtención del filo espiritual, porque hay personas hasta que no podemos dar consejos si no somos espirituales. También eso es otra cosa, a veces nos piden consejos o nosotros queremos aconsejar a las personas de repente en nuestra célula, y si estamos carnales, no estamos viviendo en espíritu más que en carne, ¿qué consejo le podemos dar? ¿No? Les daríamos el consejo que le dábamos antes que conociéramos a Dios, ¿no? En nuestra carne. Entonces también es importante por eso. La solución de situaciones difíciles solo fluye en una conexión directa con el Señor. O sea, para poder solucionar esto solamente tenemos que tener una conexión diaria y directa con el Señor. Cuando ayunamos, Dios hace que el Espíritu tome el control de nuestra mente y comenzamos a ver también las cosas de una forma diferente. Ya no las vemos tan trágicas, ya no las vemos con tanta aflicción, sino como ya empezamos a discernir y empezamos a crecer espiritualmente, y obviamente aumenta nuestra fe, entonces el Espíritu toma control de nuestra mente, porque la mente es lo que maneja todo, es psicosomática, ¿no? Entonces, cuando ya el Espíritu toma control de nuestra mente, entonces vemos con ojos espirituales las cosas que nos están pasando. Entonces, de esa manera los vemos diferente. Y cuando ayunamos y oramos, los problemas que nos parecían gigantes, que nos parecían grandes, ya no lo vemos tan grandes, pues, porque estamos discerniendo espiritualmente, lo vemos más pequeños. Y por lo tanto, viene paz a nuestro corazón y se activa nuestra fe. También la liberación absoluta de lo que ata nuestras vidas, como les decía, la falta de perdón, de repente heridas que tenemos, que traemos de nuestra niñez, que todavía no están sanadas, porque es un proceso y todavía no están sanadas y afloran en algún momento de nuestra vida, en algo que en una situación de repente similar, que nos hace recordar esas heridas que tenemos, que fueron causadas por otras personas de nuestro entorno, ¿no? Entonces, para eso tenemos que ayunar, para que esta cadena, esta atadura que tenemos se rompa y nos liberemos de ello, ¿no? Entonces la oración, como decía, es parte necesaria del ayuno. No debemos ayunar, pero también acompañado de oración. De lo contrario, no va a ser una adoración para Dios, ¿no? Y es necesario que nosotros empecemos nuestro ayuno con una oración, continuemos con la oración y la culminemos con una oración. Y obviamente la oración no es un estilo de vida, pero en el sentido del ayuno específicamente, ¿no? Entonces, hermanos, el ayuno es la llave que abre los milagros para todos los